horas para eliminar cuellos de botella y recomendamos volviéndose como jefe de control para hacer
No es así, por ejemplo, con diésel, con gasolina, que uno podría decir, este crudo descartado porque el diésel es muy azufrado y no tengo unidad de hidrosulfurización, o este otro porque el flow point es muy alto y no va a fluir y se va a obstruir y así, ¿no? Otra característica propia es la acidez, mide como miligramos de hidróxido de potasio, ¿no? Que es el KOH. Esta acidez, la acidez nafténica sobre todo, lo que hace es que genera corrosión en zonas, digamos, distintas de la planta, ¿no? Entonces, si una planta va a procesar crudos ácidos con alto TAN, tiene que estar diseñada para tener una metalurgia especial, sobre todo en la zona central, diésel, queroseno. Del otro lado, digamos que esas son las características inherentes a los crudos, tenemos los contaminantes que el crudo puede traer. Uno de ellos, y de los que más hemos hablado en el tiempo, es el azufre. El azufre finalmente o sale con los gases de tope, o sale con los cortes, o sale en el fondo, pero todo el azufre que entra sale. Y finalmente, una vez que ese azufre sale, si no salió por los gases de tope y sale con la gasolina o con el diésel, al momento que estos elementos son usados en la combustión, se libera al ambiente y empezamos con los problemas de contaminación, ¿no? Los SOx, las lluvias ácidas y demás. Entonces, en el tiempo, el azufre ha tomado especial importancia desde el punto de vista ambiental, porque es un contaminante importante que genera enfermedades a la salud y demás, sobre todo en ciudades que tienen alta densidad vehicular y donde hay muchas emisiones de escape. Por eso es que el país ya hace bastantes años inició un proceso de limpiar, digamos, las emisiones de los vehículos, restringiendo el contenido de azufre de los combustibles que comercializamos en el país. Otros contaminantes que tenemos son sodio, magnesio y calcio, y ellos tres vienen juntos de la manito, porque cuando extraemos el petróleo de los pozos, el petróleo está asociado normalmente a agua, y esta agua es agua de producción, que es agua salada de hace muchos años, de prehistoria. Entonces esta agua salada tiene sales, y estas sales en algún grado pasan al lado aceite. Pero ¿qué pasa con estas sales de cloruro de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de calcio? Ellos, dependiendo de la temperatura, sobre todo el cloruro de magnesio, el cloruro de calcio, sobre los 400 grados Fahrenheit se hidrolizan. Entonces, como se hidrolizan, se separa el magnesio por un lado y el cloruro por el otro, el calcio por un lado y el cloruro por el otro, y empiezan a viajar en la corriente de hidrocarburos que está entrando hacia la columna de destilación, separados, magnesio por aquí y cloruro por el otro lado. Y este cloruro, si es que encuentra agua libre, lo que forma es ácido clorhídrico. Entonces, y si tenemos ácido clorhídrico, tenemos un fin de corrosión. Entonces, esto es importante, y por eso es que se instalan desaladoras en las refinerías previo a los procesos de destilación, justamente para retirar estas sales y reducir los problemas de corrosión en el tope. Es preciso acotar que dentro de las columnas de destilación, por las temperaturas y presiones que se manejan, no hay agua libre. El agua libre se forma en la zona de tope de las columnas, donde ya tenemos los condensadores, y que las condiciones de presión y temperatura hacen que el vapor que hemos utilizado dentro del proceso condense, y en ese momento el cloruro se encuentra con el vapor y empieza la... Entonces, tener una desaladora nos permite ahorrar en productos químicos y además también en reparaciones de la planta. De otro lado, tenemos el contenido de agua y sedimento, que está asociado también al transporte, al mismo pozo productor, y este BSW tiene dos puntos, ¿no? Uno, que el agua puede arrastrar las sales que ya vimos antes, y dos, que si tiene un alto contenido de sólidos, estos sólidos finalmente se van depositando a lo largo de las tuberías en los trenes de intercambiadores de calor y van ensuciando todo el proceso. También el crudo tiene hierro, y este hierro lo que hace es que afecta a los catalizadores. Por ejemplo, el catalizador de FCC, el hierro destruye el catalizador. Entonces no es algo que podamos regenerar, ¿no? De otro lado también hay otros contaminantes como el níquel y el vanadio, que estos son venenos de los catalizadores y se posicionan en los puntos activos y también le restan actividad al catalizador. Esto mismo hace el nitrógeno, que como es un neutralizante y el catalizador de FCC es de naturaleza ácida, entonces también neutraliza las reacciones. Entonces, todas estas características que hacen que nosotros podamos predecir qué problemas vamos a tener en planta para o durante el procesamiento de un determinado crudo. Entonces, es importante, y en función a esto también, de alguna forma, vamos a decir este crudo sí, este crudo no, y va a depender de la planta que nosotros tengamos.
Esto también nos permite clasificar a los crudos. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar que los crudos de la selva son pesados, que los crudos del norte son ligeros. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Alguien está preguntando algo? Ingeniera, las preguntas que se hagan al final de la ponencia, hay una sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden dejar Ya, sino cualquier que duda. ya lo voy a cerrar aquí, sino que pensé que de repente no me escuchaban o algo, pero entiendo que sí se me escucha. Ujú. Entonces, hemos escuchado decir que los crudos del norte son ligeros, que los crudos de la selva norte son pesados. Entonces, ¿cuándo se dice que un crudo es ligero? ¿Cuándo se dice que es pesado? Mayor a 31 en API, crudo ligero. Entre 22 y 30 medio, entre 11 y 21 pesado, y menor que 10 extra pesado. ¿Recuerdan lo que les dije del agua? Que la gravedad API del agua era 10. Entonces, extra pesado, crudo que no flota. Es como para que lo tengan ahí en mente, ¿no? Si el crudo no flota, extra pesado. Luego también nosotros podemos predecir, podemos calcular un factor que se llama el factor KUOP, que está en función a la destilación y la gravedad API del crudo, y esto nos permite determinar la naturaleza del crudo, si es que es parafínico y las cadenas son largas, o si es que es mixto, si es nafténico, si es aromático y tiene más cadenas cerradas, ¿no? De corte aromático. Entonces, en función a si el factor KUOP nos da 10, 11, 12 o 13, dependiendo de qué número obtengamos del cálculo, nosotros podemos saber qué características tiene este crudo. Porque esto es importante porque en función al tipo de cadena que tiene, las reacciones químicas se van a llevar a cabo de diferentes formas. De otro lado también, como les dije al inicio, se habla mucho del contenido de azufre en crudo porque finalmente es un contaminante que afecta a toda la cadena productiva. Y hablamos de crudos amargos para más azufre y crudos dulces para menos de 0.5. Y les había contado lo de la acidez. Los crudos que tienen acidez mayor a 0.5 miligramos de hidróxido de potasio se consideran ácidos. ¿Para qué sirve todo esto también? Porque en función a esto se va a valorar el crudo. Por ejemplo, uno quisiera que su crudo fuera ligero, que no tuviera azufre, que no tuviera acidez, que no sé, que fuera un crudo de naturaleza parafínica de repente. Entonces este crudo será un crudo que tiene un alto valor en el mercado, porque para que lo podamos procesar necesitamos menos infraestructura, porque si tiene menos azufre, mis unidades de hidrodesulfurización serán más pequeñas. Si tiene bajo rendimiento de fondos, necesitaré menos unidades de compresión profunda, pero si por el contrario voy a procesar un crudo extra pesado, que tiene alto contenido de aromáticos, que tiene alto contenido de azufre, que tiene alta acidez, la metalurgia que voy a instalar en la planta tiene que ser una metalurgia mucho más resistente para poder operar con estas características agresivas. Tendré que poner una planta de hidrosulfurización más grande, con catalizadores más resistentes, una planta de hidrógeno más grande para que alimente de hidrógeno a la planta de hidrosulfurización. Y entonces si yo voy a gastar mucho más en procesar ese crudo, y al final el precio de los combustibles va a ser el mismo, porque cuando vamos a vender los combustibles nadie me pregunta, ¿y lo procesaste de un crudo limpio? Y entonces te pago un poquito menos. ¿Y lo procesaste de un crudo sucio? Entonces te pago un poquito más porque te costó más, ¿no? Al final, cuando lo vamos a vender, todos los combustibles cuestan igual. Entonces, hacia atrás, el costo de refinación de un crudo difícil de procesar es mayor, entonces para que haya un margen de refinación, el valor de realización de ese crudo tiene que ser menor, mientras que un crudo que tiene un menor costo de procesamiento va a tener un mayor valor en el mercado. Entonces estas características, entre muchas otras, como pueden ser también los rendimientos, que son súper importantes, lo que hacen es de alguna forma permitirnos clasificarlos y esta clasificación lo que hace es determinar el precio del crudo. Existe, si alguno de ustedes quiere leer un poco sobre esto, pueden ir a los Platts, y dentro de los Platts hay unas guías que se llaman las guías metodológicas de Platts, y estas guías especifican cuáles son las características de los diferentes productos que se comercializan en el mercado. El Platts es un ente que lo que hace es justamente llevar cuenta de los precios a los que finalmente se venden los crudos y los productos. Entonces tienen los marcadores, los precios de referencia, y ahí están todas las guías metodológicas que dicen cómo es que se clasifican, no solo los crudos, sino también los productos, ¿no? Incluso de qué áreas es que se comercializan y cómo se comercializan. Por ejemplo, residuales, se comercializan residuales de bajo azufre de tal zona, de alto azufre de tal otra. Y es una información muy rica que es bueno leer cuando uno está en el sector.
habíamos hablado de esta tablita. Me gusta siempre presentarla y traerlos un poquito al mundo de la refinación, porque esta es una destilación y es la destilación de un crudo. Entonces, cuando nosotros vemos las columnas de destilación, las temperaturas más bajas están arriba en el tope y las temperaturas más altas están abajo en el fondo. ¿Por qué? Porque los productos más ligeros se destilan o se condensan a menor temperatura y los productos más pesados condensan a mayor temperatura. Entonces, nosotros tenemos que en la parte alta, digamos, vamos a obtener gases y después condensaremos la gasolina. Normalmente en todas las columnas lo que hacemos es obtener los gases y las gasolinas en fase gas y después de eso pasa un condensador y ahí la gasolina ya condensa, ¿no? O sea, condensa fuera de la columna. Sin embargo, los solventes y demás sí condensan en la columna. Entonces después tendremos el solvente 3 o la nafta pesada, dependiendo de cuál sea la orientación de la planta. El destilado para mezclas, que antes se llamaba querosene, que hoy ya no se comercializa más como tal, el diésel, y ya en la unidad de destilación al vacío tendremos el gasóleo liviano, el gasóleo pesado y finalmente el residual. Entonces, hasta este punto de aquí, la línea morada, nosotros estamos destilando con, hasta aquí, estamos destilando a presión atmosférica y de aquí para abajo, digamos que estamos destilando a presión de vacío. Y estas curvitas que he dibujado acá, estos tallarincitos, lo que marcan son diferentes crudos. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque acá hemos puesto el punto de corte y digamos que las gasolinas se obtienen hasta 300 grados Fahrenheit. Entonces, si nosotros cortamos todos estos crudos, este primero tendrá 2, 4, 6% de gasolina. Estos dos tienen 8%, este tiene 10%, y este señor que está aquí tiene 25% de gasolina. Entonces, hemos pasado de un crudo que tenía 6% de gasolina a otro que puede tener 25% de gasolina. Entonces, hay una tremenda diferencia. Y si nos vamos, nos saltamos todo esto y nos vamos al rendimiento de residuales, este crudo que tenía 6% de gasolina rinde 56% de residuales, mientras que este otro rinde 50%, estos señores que están acá tienen 44%, y este crudo de aquí, el que tenía 25% de gasolina, si le elongamos esta línea hasta aquí, estamos hablando de que su rendimiento de residuales es 12%. Entonces, si nosotros vamos a comprar en el mercado, ¿cuál crudo queremos comprar? ¿El que rinde 56% de residuales o el que rinde 12% de residuales? Supongo que todos acaban de sonreír y me dijeron el que rinde 12%. Y del otro lado, supongo que también queremos el crudo que tiene 25% de gasolina. Entonces, este crudo, digamos, es un crudo que tiene mucho mayor rendimiento de destilados que los otros crudos, pero su costo en el mercado también va a ser mayor y debo tener una columna de destilación que tenga un sistema de tope que pueda trabajarme con 25% de rendimiento. ¿Qué pasa si yo diseñé la columna y solo la diseñé para 10% de rendimiento de gasolina? Cuando llegue con todo el crudo y mi 25% de rendimiento de gasolinas, las tuberías van a ser muy pequeñitas y las bombas también, y toda la columna se va a inundar porque el producto no va a poder salir. Entonces, no solo se trata del crudo ideal, sino que es el crudo ideal para mi planta, para lo que mi planta, mi sistema hidráulico, primero de bombas de carga, después de tuberías de carga, mi horno para no superar el duty, mis intercambiadores de calor para que no tengan mucha caída de presión, y luego mis líneas de producción pueden manejar, primero desde el punto de vista hidráulico, luego del punto de vista de transferencia de calor, con el intercambio de energía que podemos hacer y con las áreas de transferencia que tenemos en los intercambiadores de calor y finalmente en los hornos. Los intercambiadores de calor de las refinerías de petróleo lo que hacen es recuperar calor de todos estos productos que tenemos aquí y se los ceden al crudo, porque todos ellos salen calientes de la columna. Estos estarán más calientes, porque miren, destilan a 1000 grados. Los de aquí arriba estarán un poco más fríos, pero todos ellos le pueden ir cediendo calor al crudo que viene frío. Pero el calor que el crudo no logre absorber de estos señores, lo tiene que absorber del horno. Y el horno tiene una cantidad de calor que podemos liberar ahí dentro, que es el duty, que son millones de U por hora, normalmente se expresa así el duty. Entonces, no es que si es que nosotros no tenemos un buen precalentamiento, podemos incrementar infinitamente la cantidad de gas que quemamos en el horno y nada va a pasar, ¿no? Porque esos tubos que están ahí en el horno han sido diseñados para soportar una cantidad de energía líquida.
Entonces esto les quería enseñar aquí para que vieran cómo es que se evalúa a nivel de gabinete y que vieran un poquito más de cerca, con un ejemplo práctico, digamos, de planta, cómo es que cada crudo puede ser tan diferente. Y cuando ya vamos al diseño de una refinería, entonces nosotros hemos dicho, imagínense que tienen la suerte de poder diseñar una refinería, entonces lo que nosotros vemos primero es qué es lo que está pidiendo el mercado, qué calidad de productos necesita, con alto azufre, con bajo azufre. El mercado me pide solventes, me pide asfaltos, me pide diésel, me pide combustibles marinos, pide turbo. ¿Qué quiere el mercado? Ya, y eso que quiere el mercado, ¿con qué calidad lo quiere? ¿Con alto azufre, con bajo azufre, con alto flash, con bajo flash, alto cetano, bajo cetano? ¿Qué me está pidiendo? Después de esto, miramos cuánto es la demanda, o sea, cuántos barriles de cada uno de estos productos me está pidiendo el mercado. Del otro lado, miramos qué crudos tenemos disponibles. Ahora que ustedes son unos expertos evaluadores de crudos, entonces preguntarán qué gravedad API tiene, qué contenido de azufre, cuál es su acidez, y luego dirán, ay, cuáles son sus rendimientos. Y entonces dirán, ok, este crudo, los rendimientos que tiene, la demanda del mercado, y después de esto verán qué tecnologías hay disponibles. O sea, qué procesos voy a poner yo entre estos crudos que están disponibles y estos productos y volumen de productos que me demanda el mercado para convertir el crudo en los productos que necesito. Y hola, qué lindo. Entonces vamos a poder hacer la refinería más compleja, procesaremos el crudo más difícil de procesar y no solo eso, sino que pondremos todos los procesos que haya. Ah, pero detrás nuestro hay un inversionista. Y este inversionista nos va a decir, mi billetera no es infinita, yo voy a invertir tantos miles de millones y en adición te pido que mi tasa interna de retorno sea como mínimo 10%, 15% y mi tasa de descuento es tanto. Entonces, con eso, nosotros tendremos que acotar la dimensión del proyecto en cuanto a volumen procesado, a tipo de crudo procesado y a tecnologías que vamos a implementar para obtener a partir de un crudo X los productos que nos pide el mercado, cumpliendo las restricciones que nos han dado los inversionistas. Y con esto tendremos una solución óptima. Y ahí habremos de alguna forma dimensionado, diseñado, establecido cómo va a ser nuestra refinería. Y ahí nace una refinería. Con un determinado crudo, que no necesariamente es exactamente el crudo que vamos a procesar durante toda la vida útil de la refinería, porque salvo que seamos dueños del pozo de producción, luego nosotros tendremos que salir a comprar crudo al mercado, y bien si encontramos con el que diseñamos, y si no, tenemos que hacer todo el análisis que hicimos antes y nos vamos adecuando. ¿Cómo es que funcionan las refinerías de petróleo? Nosotros tenemos la primera unidad que existe en una refinería de petróleo. En todas las refinerías de petróleo del mundo y en las toppings es una unidad de destilación atmosférica, que lo que hace básicamente es calentamos el crudo, lo vaporizamos y luego condensamos a temperaturas controladas dentro de la columna para recuperar destilados. ¿Qué recuperamos en la destilación atmosférica? Gasolina de muy bajo octano, entre 60 y 65 octanos, sus vehículos no usan esa gasolina, y recuperamos, bueno, solvente y diésel. Diésel que todavía, si es que el crudo era azufrado, es un diésel de alto azufre, es un proceso primario. El residuo que obtenemos de esta columna de destilación atmosférica todavía es rico en destilados, o sea, todavía podemos recuperar de ahí diésel. Pero el problema es que si nosotros seguimos calentando para destilar este diésel, podemos llegar a un fenómeno que se llama craqueo térmico. ¿Qué es craqueo térmico? La próxima vez que su mamá les encargue cocinar y ustedes se olvidan la olla, entonces muy técnicos ustedes le dicen, mamá, ha ocurrido un fenómeno de craqueo térmico, he coquificado la comida. Esto es lo que ocurre también en el sector. El crudo también puede sufrir craqueo térmico tal cual su olla y también se coquifica tal cual su olla. Me imagino que algunos están recordando cómo fue que quedó y cuántos días les costó lavar. Entonces, ahí aplicamos un pequeño truco de ingeniería, que es la destilación al vacío. Imagínense ustedes que estamos aquí en Lima, bueno, no sé imaginar mucho porque supongo que la mayoría está acá, y tenemos toda la columna de presión de la atmósfera encima de nosotros.
Y luego tenemos la suerte de viajar a Cerro de Pasco, y vamos a ir a hacer una pasantía por la mina por allá. Y entonces, estando de viaje, llegamos a Cerro de Pasco sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿La columna de atmósfera que tienen allá es más o es menos que la que teníamos acá? De hecho, nos hemos deshecho de 4.000 metros de atmósfera y ahora hay menos peso sobre nuestros hombros. Pero así como hay menos peso sobre nuestros hombros, por ejemplo, la tetera en la que yo iba a hervir agua, hoy tiene menos peso también, porque hay menos presión, y es más fácil que el agua se evapore. ¿Por qué? Porque hay menos presión. Entonces, al tener nosotros menos presión, los líquidos hierven a menos temperatura. Entonces, en la destilación al vacío, nosotros podemos volver a vaporizar, pero no necesito temperaturas tan extremas. Entonces, no va a haber craqueo térmico, pero sí vamos a poder destilar nuevamente. Entonces, hacemos vacío, bueno, volvemos a calentar, cuando ingresamos a la columna estamos en condiciones de vacío, entonces el flasheo ocurre a temperaturas más bajas, nuevamente lo que hacemos es condensar a temperatura controlada y recuperamos el diésel que no habíamos podido recuperar en la destilación atmosférica. Y además, entre el residuo y el diésel vamos a poder obtener un componente que se llama gasóleo pesado, que es utilizado en las unidades de conversión. ¿De conversión como qué? Como craqueo catalítico o como hidrocraqueo de gasóleo. Entonces damos pase al tercer proceso que lleva una refinería de petróleo, que son las unidades de conversión. Entonces, en las unidades de conversión, a diferencia de la destilación atmosférica y la destilación al vacío, que son dos procesos físicos, no hemos hablado de que hay catalizadores, las unidades de conversión se utilizan catalizadores y ellas sí transforman la materia. O sea, dentro de estas unidades hay reacciones químicas donde yo ingreso con una cadena carbonada que tiene una determinada longitud o que tiene una determinada forma en cuanto a ramificaciones y luego modifico la estructura, ya sea porque corto la longitud o porque cambio la estructura, la forma en que los carbones están adheridos o están conectados entre ellos, para obtener un producto distinto al que entró. En la destilación atmosférica y la destilación al vacío nosotros solo ordenamos, todo viene mezclado y estas unidades funcionan como tamices que van ordenando en función al tamaño de las cadenas. En cambio, en conversión ya no ordenamos. Ahí nosotros determinamos de qué tamaño o de qué tipo queremos la molécula y con la ayuda de un catalizador vamos transformando la materia. Estas unidades de conversión son muy rentables y tienen, digamos que nos incrementan el valor agregado porque nos permiten convertir combustibles residuales en combustibles de alto valor. Por ejemplo, el craqueo catalítico convierte el gasóleo pesado, que es un residual, en gasolinas de 93 octanos. El hidrocraqueo convierte el gasóleo pesado en diésel, o la reformación catalítica convierte la gasolina de 60 o 65 octanos en gasolina de 100 octanos. Entonces son unidades que agregan mucho valor. También son procesos que son mucho más complejos, que son más caros, que necesitan unidades, digamos, con metalurgias especiales, requieren catalizadores, entonces tienen costos operativos más altos y montos de inversión más altos. Y de otro lado, los fondos de la unidad de destilación al vacío pueden hacerse tres cosas con ellos. Uno, venderlos como fuel oil. Dos, convertirlos en asfaltos. En el país, sobre todo, justo conversaba hoy con un amigo y le decía que el tema de los asfaltos era algo fundamental porque al país le faltan muchos kilómetros de carretera. Nosotros no vamos a tener igualdad de condiciones hasta que no tengamos vías de comunicación. Piensen hoy en día, nosotros tenemos la suerte de poder llevar las clases virtuales y tenemos acceso a internet y podemos trabajar. Pero hay niños que hoy no pueden llevar clases virtuales porque ellos caminan 2 o 3 horas de su casa para llegar al pueblo. Y en el pueblo de repente tampoco hay internet, solo hay un teléfono satelital. Entonces, ¿y cómo es que llevamos desarrollo al país? La única forma que yo conozco, por lo menos, de llevar desarrollo es haciendo vías de comunicación, porque entonces el niño ya no camina 2 horas, ahora puede tomar un medio de transporte y ir 30 minutos, que es algo que cualquiera acá en la ciudad se desplaza para ir a otro lugar. Se puede entender líneas de electricidad y eso puede hacer que ya haya electricidad en la casa y por ende se puede pensar en un internet aunque sea satelital, pero ya podemos tener otro tema. Entonces, los fondos de las columnas de vacío pueden servir para hacer fuel oil, para quemarlo, para hacer asfaltos, para ir armando más pistas en el país, o se pueden llevar a las unidades de conversión de fondos, donde lo que hacemos es craqueo térmico y finalmente
operamos todos los destilados y nos queda un residuo que puede ser coque, o en el caso de las flexicockings, este coque es transformado en energía y finalmente la unidad se autoabastece de energía, abastece de energía de la planta y genera destilados más energía con un pequeño rendimiento de coque, perdón. Entonces, esta unidad de conversión de fondos también es una unidad altamente rentable porque incrementa el valor de los fondos, pero requieren montos de inversión elevados. Y finalmente tenemos los procesos secundarios, que son aquellos que nos permiten descontaminar, que ahí tendríamos, por ejemplo, las plantas de hidrógeno, las unidades de hidrodesulfurización, las plantas de ácido sulfúrico o las de azufre que finalmente capturan el azufre que venía en el crudo y lo convierten en algún elemento que pueda insertarse en alguna otra industria, y también que nos permiten cumplir toda la parte legal, desde el punto de vista de emisiones, de efluentes y demás. Y con todos estos cinco aristas, digamos, de una forma muy sencilla, de repente un poco soberbia, porque diseñar una refinería de petróleo es un tema bien complejo, tenemos nuestra refinería de petróleo. Puse este slide que mostré el otro día, porque igual es un tema que hay que conversarlo un poquito. En el tiempo es posible que en algún momento dejemos de consumir combustibles fósiles, ¿no? Cada vez es más común escuchar que hay autos eléctricos, está hablándose de que también habría maquinaria pesada que funciona con electricidad o con hidrógeno. Entonces puede llegar un momento en que ya no se consuma gasolina o diésel con la misma intensidad con la que consumimos hoy en día. Pero ese día la industria de la refinación del petróleo no habrá terminado, porque también nosotros a partir de la refinación del petróleo podemos hacer predecesores de petroquímica. ¿Quiénes son los predecesores de petroquímica? Todos aquellos, por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar del polietileno, del polipropileno. ¿Qué son estos polietileno, polipropileno? Son los que dan lugar a los plásticos. ¿Y qué son los plásticos? Es juntar muchos etilenos, por eso se llama juntar muchos propilenos y por eso se llama polipropileno. Entonces, estos productos se pueden obtener dentro de las refinerías de petróleo. Miren, aquí están. Entonces, nosotros actualmente, digamos, las unidades de craqueo catalítico tienen propileno, que es un predecesor de petroquímica, pero se puede orientar la operación de la unidad de craqueo catalítico para maximizar el rendimiento de propileno. O podemos, a partir del diésel o del gasóleo, poner una planta de etileno y que luego con un complejo aromático podamos obtener benceno, paraxileno, que también son predecesores de petroquímica. ¿Y por qué esto es importante? Porque todo lo que no está marcado en colores, ustedes ven estas 4 plantas, digamos que están marcadas en colores, que serían las que se intervienen para convertir una refinería tradicional en una refinería orientada a predecesores de petroquímica. Todo lo demás son los procesos de refinación tradicionales. Entonces, esto de alguna forma es el futuro, digamos, un futuro a largo plazo de las refinerías de petróleo. Ya se están instalando algunas en India, en China, que son refinerías orientadas a predecesores de petroquímica. ¿Y por qué es esto? Porque la demanda, si bien la demanda de hidrocarburos líquidos crece a tasas de 1% anual, la demanda de propileno crece 4%, la de benceno crece 2% y la de paraxileno crece 6%. Entonces es un mercado que sigue creciendo. Crece porque cada vez más nosotros utilizamos plásticos. La computadora que tengo aquí, el celular y N cosas más que tengo alrededor han sido hechas a partir de plástico, y eso también ha permitido llevar bienestar a muchas más personas porque el costo es menor. Entonces es una industria, es un sector del mercado que está creciendo y que ahí se abre otra oportunidad de negocio para los refinadores de petróleo. ¿Cómo es que se produce? Vimos que es a partir de metatesis de buteno, deshidrogenación de propano, craqueo de olefinas, o se puede producir a través de un steam cracker a partir de la nafta primaria. Como les dije, se puede orientar la operación de una FCC, que en operación normal nos da 4 o 6% de propileno, y la podemos llevar hasta 22% de propileno con el uso de catalizadores orientados a maximización de propileno, ¿no? Entonces, esto es lo versátil, lo lindo de las refinerías de petróleo, que son como un pequeño Lego que lo vamos armando en el tiempo y le vamos dando forma en función de lo que vamos necesitando. Ahora, ¿cómo es que se operan las refinerías de petróleo? Permítanme un segundo, voy a tener que parar.
¿Cómo es que se operan las refinerías de petróleo? Nosotros tenemos dentro de las refinerías de petróleo las mezclas perfectas para tener problemas. Por un lado, tenemos combustibles, porque estamos hablando de que nosotros trabajamos con combustibles, producimos combustibles. Y del otro, dentro del proceso, hemos hablado de calentar combustibles. Entonces, tenemos temperatura. Tenemos combustibles por un lado, temperatura por el otro. Y he puesto aquí, por si no todos se acuerdan, cómo es que funciona el tetraedro de fuego. Entonces, nosotros necesitamos el combustible, necesitamos oxígeno, que el oxígeno está en el ambiente, y necesitamos calor para tener reacción en cadena y tener un incendio. Entonces, si dentro de la planta hay combustible y hay temperatura, la única razón por la que nosotros no tenemos incendios es porque estos combustibles fluyen dentro de las tuberías y no entran en contacto con el oxígeno. Una vez que el combustible entra en contacto con el oxígeno, tenemos un problema. Entonces, las refinerías de petróleo son una industria de alto riesgo, de muy alto riesgo. Entonces, esto nos lleva a usar equipos especializados, y los procesos de refinación son procesos licenciados. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede, bueno, voy a experimentar y voy a hacer mi refinería de petróleo. Y si eso explota, si eso se incendia, si eso daña a las personas, ¿qué puede pasar? Para que uno trabaje en una refinería de petróleo, lleva un entrenamiento especializado que toma muchos años. O sea, no es como que un buen día uno da un examen y ese día llega y ya estás trabajando. Yo recuerdo que cuando empecé a ser ingeniero de procesos, lo primero que tuve que diseñar fue un platito de orificio. Y pasé varios días revisando el platito de orificio. Y después me mandaron a diseñar tuberías. Pero ya con los años podíamos plantear, no sé, bombas, tanques de almacenamiento, modificaciones en la columna, pero al inicio no. ¿Por qué? Porque ese es un entrenamiento especializado donde uno va cogiendo expertise a través de los años, de los riesgos y de las experiencias que va viviendo dentro de las refinerías. ¿Por qué? Porque todos los riesgos están ahí. El riesgo de que haya un incendio, el riesgo de que el producto no esté en especificación y el avión se caiga, lo que hablábamos al inicio, el riesgo que a raíz del incendio o de una mala operación se dañen los equipos, de que se dañen las personas por un incendio, por una explosión, por una quemadura, de que impactemos al ambiente de forma negativa, ya sea por la calidad de los productos o porque hay una emergencia ambiental, y de que una emergencia que no se pueda controlar dentro de una refinería afecte a la población. Entonces, operar una refinería de petróleo es algo que demanda de mucha expertise. Entonces, ¿qué cosa fue lo que nos pasó en la pandemia? Nosotros normalmente tenemos personal altamente especializado y este personal altamente especializado se logra a través de los años. Ellos van acumulando experiencia a lo largo de los años y las posiciones más críticas son cubiertas por el personal más especializado. Pero llegó la pandemia que nos cambió esquemas a todos y nos dijo, las personas mayores de 75 años no pueden hacer trabajo presencial. Las personas que tienen alguna comorbilidad no pueden hacer trabajo presencial. Usted, señor, desarrolló hipertensión, diabetes y demás, no puede hacer trabajo presencial. ¿Cuántos de ustedes que tienen a sus papás, que de repente no son mayores de 65 años, saben que con los años uno desarrolla diabetes, desarrolla hipertensión y algunas otras enfermedades más? Entonces, esto hizo que nuestra plana laboral o el personal que podía ir a operar la refinería, porque la refinería no se puede operar en remoto desde nuestras casas, de un día para el otro se redujera. Y de pronto se redujo. Ya no teníamos a nuestro personal experimentado. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces tuvimos que rotar y acelerar la curva de aprendizaje. Tú que antes ayudabas al señor que operaba la planta, ahora tienes que, por favor, operar la planta. Tú que antes trabajabas en mantenimiento y que venías y nos dabas soporte, tienes que pasar a ayudar en la operación. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a estar contigo, te vamos a soportar y vamos a estar más de cerca. ¿Qué más hicimos? Pusimos medidas de control súper extremas en temas de transporte, distanciamiento social, uso de alcohol en gel, uso de pediluvios, uso de mascarillas. ¿Para qué? Para evitar que este personal que ya era reducido se redujera más por efecto del COVID. Y finalmente, en el tiempo, lo que hemos estado haciendo es que las personas que pertenecen al grupo de riesgo se vayan reincorporando de forma progresiva a medida que el área médica les ha ido dando el paso.